siempre eran los primeros en ser comercializados en el lanzamiento de una máquina, y tienen ese nombre ya que siempre se caracterizaban por tener un tamaño y ancho bastante grande. Las únicas consolas que tuvieron este nombre en sus primeros modelos, fueron todas las consolas de sobremesa de PlayStation desde la primera a la última, y la Xbox 360 y la One en el caso de las consolas de Microsoft. Los modelos con el nombre Slim, eran modelos que reducían considerablemente el tamaño de su modelo original, por lo que también le cambiaban el hardware, aunque eliminando algunas cosas para que sea más compacta, aunque salieron ejemplos que cambiaban esas características eliminadas por cosas nuevas. Ejemplos de consolas con modelos Slim están la PS2, PS3, PS4, el reciente modelo Slim de la PS5, y la Xbox 360 en el caso de Microsoft. La Switch Lite es un modelo de la Nintendo Switch lanzado el 20 de septiembre del 2019. Este modelo se caracteriza por ser un modelo completamente portátil, ya que este no cuenta con el dock para poder jugarlo en la televisión, además de no tener compatibilidad con los Joy-Cons del modelo original, estos estando completamente integrados en la consola, eso agregando que solo lee juegos con el modo portátil disponible, por lo que juegos que utilizan Joy-Cons como sensor de movimiento no los va a leer. Estos son modelos que eliminan el lector de disco de las consolas, para ser completamente dependientes de servicios de juegos como PlayStation Network o Game Pass, para poder comprar juegos desde ahí. Estos tipos de modelos empezaron a surgir desde la octava generación de consolas, con el crecimiento de la compra digital de juegos. Las consolas con este tipo de modelos son la Xbox One, la Series con su modelo S, y la PS5. La PS2 y la PS3 son las únicas consolas en contar con un segundo modelo Slim, con el agregado de Super Slim. Estos dos modelos se diferenciaban más que nada en temas de carcasas, hardware, y en la calidad de estos mismos, ya que estos modelos se vendían incluso más baratos que sus primeros modelos Slim. En el caso de la PS2 Super Slim, uno de los cambios más relevantes además de su carcasa y hardware, es el regreso del clásico cable de corriente, ya que el primer modelo Slim usaba un adaptador externo que no era del agrado de muchos. Mientras que en el caso de la PS3, no había mucho cambio que digamos, más que ser un modelo que eliminaba la entrada automática de discos por un láser con una tapa al estilo de PS1, y también por contar con discos duros con más tamaño que los primeros modelos, esto lógicamente incrementando el precio. En el año 2003, salió la Game Boy Advance SP, un modelo completamente distinto al original, que además de tener una pantalla plegable, esta consola era mucho más compacta, y tenía por fin la tecnología de la retroiluminación, que le daba mejor vista y calidad a los juegos de esta consola. También este modelo dejó de lado el uso de las pilas, usando una batería de litio como en los celulares, siendo necesario el uso de cargadores. Aunque sí hay un detalle que eliminó esta consola, es el puerto jack de audífonos, siendo integrado en el mismo puerto de cargadores de la misma. Este modelo vendió un aproximado de 53 millones de unidades, siendo un modelo bastante mítico de esta consola. Como dato curioso, tiempo después salió una revisión de este modelo con mucho más brillo en la retroiluminación. La Nintendo DS Lite fue un modelo lanzado en el año 2006, que cambiaba estéticamente el diseño de la consola, cambiaba la posición de algunos botones de la misma, le agregaba más brillo, y tenía un stylus más grueso que el original. Aunque este fue el último modelo de esta consola en tener retrocompatibilidad con la Game Boy Advance, ya que en los modelos posteriores esto se eliminó. Fuera de eso no tenía muchas diferencias con su primer modelo, más que algunos cambios en el sistema de la misma.
El 10 de noviembre del 2016, se lanzaría el modelo Pro de la PS4, un modelo que agregaría muchísimas cosas que le sumarían potencia a la consola, como el soporte de video en 4K, tecnología que era bastante nueva en ese tiempo, que era aprovechada en algunos juegos, y el incremento de memoria RAM y de potencia tanto en el procesador como en el chip gráfico, siendo el modelo más poderoso de la PS4 a diferencia del modelo Fat y el Slim. Aunque este modelo con el tiempo se fue desplazando, debido a la llegada de la PS5 con su compatibilidad con los juegos de su antecesora, teniendo las mismas mejoras que son iguales o hasta mejores que los que daba la PS4 Pro. Esta podríamos catalogarla como la Super Slim del Xbox 360. El modelo Slim E fue lanzado a mediados del 2013, y pues es un modelo que se asemeja mucho a lo que sería meses después la Xbox One, ya que tienen cierto parecido en el diseño. Este modelo en sus revisiones llegó a tener hasta 500 GB de almacenamiento, siendo el modelo con el mayor espacio de todos de esta consola, y también hay que agregar que este modelo tiene su propio adaptador de corriente, detalle que sus modelos anteriores también tienen. Aunque eso sí, esta consola en cierto sector de fans no les gustó mucho su diseño, ya que lo encontraban muy simplón y feo. Como dato curioso, esta consola fue lanzada con dos placas de hardware distintas, la Corona y la Winchester, esta última siendo imposible de instalar el chip RGH para liberarla. La Nintendo 2DS es un rediseño de la Nintendo 3DS lanzado en el año 2013. Este modelo se caracterizaba por ser más barato y por ir dirigido a un público más infantil, siendo un modelo con varias ediciones con skins y juegos integrados. Sin embargo, esta consola no fue muy bien recibida en su tiempo, ya que este modelo le quitaba las pantallas plegables que tenía la 3DS siendo fijas en este modelo, además que también tenía un solo parlante de audio integrado, siendo este de calidad mono, solo pudiendo escuchar estéreo con audífonos. Y la queja más grande hacia esta consola fue por quitar el llamativo 3D que tenía la 3DS en ese tiempo, ya que la consola 3DS había tenido cierto éxito gracias a esa función. Con el pasar del tiempo, mucha gente le empezó a tener cariño a esta consola, medio olvidando ese desprecio que tuvo el modelo en su tiempo, pero aún así, esta consola aún se sigue considerando como la más fea de la familia 3DS. En el año 2000, sale a la venta la PS1, un modelo mucho más pequeño de la primera PlayStation, y lógicamente vendido a un precio más barato en el mercado. Esta consola era de color blanca incluyendo el mando, dejando de lado el color gris de la FAT. Este eliminó cosas para hacerla más compacta como el puerto Serie que tenían los primeros modelos de la FAT, el botón de reset lo fusionaron con el de Power, teniendo que apretarlo 2 veces para reiniciar la consola, y eliminaron el puerto de cable 8 para conectarla a la energía, en vez de eso, le agregaron un adaptador externo, que tiempo después utilizaría el primer modelo Slim de la PS2. Y como cereza al pastel, también hicieron cambios en la BIOS de estos modelos, teniendo un menú interactivo distinto al del modelo FAT. Este es el segundo modelo de la Sega Genesis, conocida como Sega Genesis Model 2, o mejor llamada como Genesis 2. Este modelo, como era de esperarse en este tipo de revisiones, pues era más barato, con materiales y una construcción de un menor costo, y este modelo cambiaba cosas como el puerto de video, eliminaba el puerto jack de audífonos que tenía el primer modelo, y también eliminó el puerto de antena y el puerto externo, que nunca se usó en América ya que era para un módem que solo salió en Japón. Fuera de eso, este modelo tiene unas minúsculas diferencias en lo que es el funcionamiento de los juegos, como la pequeña pérdida de los bajos en los sonidos, y la decoloración de algunos colores, pero como decía, estos detalles eran minúsculos y pasaban más que desapercibidos. El
Ernesto Blauder, es un modelo de la Nintendo NES lanzado en 1993, a tan solo el precio de $49 en Estados Unidos en ese tiempo. Esta consola rediseña por completo la estructura que tenía la NES original, como cambiar la entrada frontal de cartuchos que tenía la NES por una en vertical, dejando de lado ese mecanismo del primer modelo que se gastaba con el tiempo, y también este modelo introdujo un mando nuevo, que popularmente se le conocía como el Dog Bone, ya que se asemejaba muchísimo a un hueso. Este mando, a diferencia del primero, era mucho más cómodo, ya que las puntas de los extremos del primer mando a la larga te podía dar dolores en los dedos, y hasta te salían callos por eso mismo. Aunque una desventaja bastante considerable de este modelo, es que no tiene puertos de video compuesto para conectarla más fácilmente a la televisión, ya que para abaratar costos decidieron dejar solamente la entrada RF de antena, que era una completa pesadilla de conectar, y más con los televisores viejos, ya que esa estúpida entrada estaba en la parte de atrás, agregando que tenías que sintonizar los canales 3 o 4 para ver cuál de las dos señales se veían mejor. Los modelos XL de las Nintendo DS y 3DS se caracterizan por ser modelos con un tamaño y pantalla considerablemente grande, especialmente dirigidos para personas con manos más grandes o de vista acortada. En el caso de la Nintendo DS y la variante 2DS de la 3DS, los modelos XL fueron los últimos en ser fabricados de estas series de consolas, siendo los modelos que estaban disponibles ya casi en los últimos tramos de estas. Fuera de eso, estos modelos en software no se diferencian mucho de sus modelos pasados, teniendo más que nada cambios estéticos y uno que otro detalle agarrado de algún modelo del medio, como el caso de la cámara de la Nintendo DSi. La Super Nintendo Junior fue un modelo lanzado en octubre de 1997, tiempos en que la Super Nintendo ya estaba por descontinuarse del mercado. Este modelo tiene un tamaño reducido de un 30% a diferencia de su modelo original, eso agregándole que tiene menos peso, y este modelo, por temas de costos, eliminó los LEDs que indicaban que la consola estaba encendida, dejando grabados textos que indicaban en qué posición del botón estaba encendida la máquina. Como dato curioso, este modelo jamás llegó a Europa, siendo este un modelo que solo se vendió en América y Japón. En el año 2013, Nintendo lanzaría la Wii Mini, un modelo mucho más barato de la Nintendo Wii, vendiéndose a $99 en Estados Unidos. Sin embargo, esta consola no recibió muy buena opinión por parte de la gente, ya que esta consola eliminaba muchísimas cosas que tenía la Wii original, como la ranura para tarjetas SD, la conexión a internet, imposibilitando la opción de jugar en línea y navegar por los servicios de la consola, y la compatibilidad con los juegos de GameCube, eliminando la entrada de controles y memorias, solo pudiendo correr discos de Wii en este modelo. Es más, por estas limitaciones esta consola se consideraba inhackeable por más de 9 años, hasta que por medio de Bluetooth, se logró liberar este modelo dejándolo correr cosas que no podía, eso incluyendo la conexión a internet, que se pudo restablecer con unos programas Homebrew que se corren mediante una Wii Mini liberada. Este modelo fue descontinuado en el 2019.